Buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar, la hora o la hora donde nos estén viendo. Les damos la bienvenida nuevamente a Ciencia Urbana, el podcast en que cada semana abordaremos temas científicos y de interés popular desde una charla entre amigos con un lenguaje coloquial, o bien, como nosotros preferimos decirlo, con un par de cheves bien heladas. Como cada semana se encuentra conmigo el buen Iván. Hey, ¿qué tal? Muy buenas noches. Iván Elizondo para ustedes. Y bueno, un servidor, Luis Carlos González, que este tema va a ser bastante debatible por todo lo que implica. Sayonara, carnal. Y bueno, eso nos lleva a las siguientes preguntas que también de lo que estuvimos leyendo, investigando, pues surgen. ¿Qué es la lógica? O bien, ¿existe eso lo que la gente comúnmente menciona como es lógico, es cuestión de lógica? ¿Tú qué crees? Pues yo creo que existen dos. Por lo que he estado checando, últimamente en estos días hay formal e informal. Me imagino que nos vamos a enfocar primero en lo formal y luego nos vamos a ir a lo informal. Mm, No sé tú, hermano. Bueno, es parte de, ¿no? ¿Por qué? Porque para contestar lo que es la pregunta de la lógica, digo, tenemos que partir de saber qué significa la palabra, de la epistemología de la palabra lógica. ¿Por qué hablo de esto? Porque como lo vamos a ver en el tema, cuando nosotros como seres humanos buscamos comprender o buscamos darle una explicación a las cosas que suceden a nuestro alrededor, pues tenemos que ir viendo de qué se trata, cómo se usa, para qué sirve, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo te digo, vamos a ver la epistemología o el significado, o más bien la raíz de la palabra lógica, pues entonces nos tenemos que ir para, o más bien tenemos que adentrarnos a la antigua Grecia, donde la Uh-huh. palabra lógica derivaba del griego logike, O que lógicos. no, lógica significaba tal cual estar dotado de razón, ser intelectual, hacer uso de la dialéctica, poder utilizar argumentos, y todo esto proviene, o esta palabra lógica se deriva de la palabra logos. Y logos, tal cual los griegos la definían como una palabra, como un pensamiento, como una idea, tal vez la razón o un principio o un argumento a utilizar. Entonces, de ahí vemos que la lógica es un constructo de palabras, pensamientos, imágenes inclusive, que nos vienen a ayudar a nosotros a poder ir derivando y comprendiendo el mundo que nos rodea. Y así es como nace lo que hoy conocemos como lógica, ¿no? Inclusive, la Real Academia Española la define como una ciencia que expone las leyes, modos y formas de las proposiciones en relación con su verdad o su falsedad, ¿no? Entonces, pues está interesante este tema. ¿Y por qué decimos hablar de la lógica? Bueno, como siempre, nuestras ideas para tocar un tema, pues parten de conversaciones que tenemos, pues su servidor e Iván, digo, el burro por delante. Pase usted. Gracias. Entonces, parte de estas conversaciones y específicamente la lógica viene porque todas las conversaciones, como bien lo hemos hablado ahorita con las definiciones, tanto epistemológica como de la RAE, pues han sido desde ese punto de vista. Ahora, ¿qué te parece, Iván? ¿Sabías todo eso de la lógica o no? La neta, no, carnal. Yo sabía que era una filosofía que formuló Aristóteles hace un chingazo de años, güey. Y desde ahí yo sé que hay raíces también basadas de los chinos, los hindús, no sé si se les puede decir hindús o indios, ahí sí Indios. corrijan, o indios. Y una que otro par de civilizaciones más, hasta la azteca, tiene su propia lógica, pero todas al final de cuentas vienen amalgamando
los conocimientos, todos los conocimientos que ellos han desarrollado son muy parecidos. Válgame, es como si lo tuviéramos puesto en el cerebro o escrito a fuego desde que nacemos, ¿no? Pues más o menos por ahí vaya esta deducción que tienes, pero si bien la lógica, muchos confunden tal vez los estudios de Platón o Aristóteles como ser los padres de la lógica, pues la lógica como tal y como hoy en día la conocemos, como una rama de la filosofía, una rama de la computación, una rama de las De las matemáticas, matemáticas. así es, o una rama inclusive de la psicología, pues no nace por estos filósofos griegos, tú bien lo dijiste, todas las culturas antiguas pues tenían sus estudios. La lógica, como hoy en día la conocemos, es moderna, no es algo que se haya estudiado desde hace años, ¿no? Esto viene ya más del siglo XX como tal, Uh-huh. y del siglo XIX y tal vez por ahí del siglo XVIII y siglo XVII cuando se empieza a interpretar como lógica. Entonces es una rama, un campo de estudio nuevo. Sí se conocían diferentes herramientas, diferentes estructuras, y pues todas estas herramientas y estructuras dieron pie a que se le bautizara o a que se les conociera como dentro de la lógica. Y precisamente eso que tú acabas de hacer, de deducirlo, es una herramienta de la lógica, ¿no? Así es. Entonces, hay que tal vez evitar decir es lógico si no sabemos a lo que nos referimos, ¿no? Porque yo te pudiera decir, sí, es que es lógico que viniera de la China, que viniera de Grecia, que viniera de la India, pero no, o sea, no es lógico. ¿Por qué? Porque para que algo exista tienes que nombrarlo. Y te puedo asegurar que tal como lo conocemos hoy en día, no existía. Digo, acabamos de ver que la palabra lógica viene de lógica, que no es como hoy en día lo vemos, sino que era ese uso de argumentos, de intelecto, de razón, que es parte de las herramientas de la lógica. Entonces, Iván, ¿tú qué crees cuando te dicen, sí es lógico? Usualmente pienso en cómo, o sea, dependiendo su argumento, siempre termino pensando, no sé, alguien se pelea con alguien, dices, es lógico que se iba a enojar, pero pues por mi cabeza corren un chingo de cosas diferentes, o sea, la lógica es difícil de aplicar, o sea, si lo ves desde ese punto, aplicando la lógica, o sea, viéndolo como una persona común y corriente, dices, cabrón. O si lo veo como lo veo yo, si lo ve una persona, pues sí, sí es lógico que se va a enojar. No, que me puso el cuerno, sí, pues es lógico que se va a enojar. Bueno, ¿y si no? ¿Y si es de mente abierta? ¿Dónde Entonces, aplica? pues también es lógica, es otro tipo de lógica. es, Sí, sí, es sí, una sí, sí. paradoja, güey. Es Eh, parte de la lógica. bueno, o sea, sí, sí es una paradoja, pues te digo, es otro tipo de lógica. Y sí, es paradójica desde el punto de vista en que o puede estar enojado o no se puede enojar. Y de ahí viene de dos constructos lógicos, ¿no? Vamos a poner el mismo ejemplo que tú usas de me puso el cuerno, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo una relación abierta con mi novia y le digo, sí, mi amor, somos abiertos, podemos conocer más gente, puedes platicar con más personas, yo con más mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Para mi pareja, en este caso, lo lógico sería que, pues, si yo me voy con otro vato que me guste, pues no va a pasar nada. Él me está dando argumentos Pues sí. para yo poder andar, ahora sí que como dijo Ricky Martin, living la vida loca. Pero tal vez mi lógica no fue esa. Mi lógica tal vez es, oye, ¿sabes qué? Yo no soy nada celoso. El decir que soy una persona abierta, pues yo lo malinterpreto como que, sí, pues yo no soy celoso, yo no tengo problema con que tengas amigos, y yo todas las relaciones que veo se basan en eso, que no, no puedes hablar con fulano, o no, no puedes salir con tu amigo, pero ya hubo una señal encontrada. Entonces estamos hablando de dos lógicas o dos formas de pensar totalmente distintas con base en
una mala comunicación, una pobre argumentación y obviamente una preconcepción de ideas totalmente, no erróneas, pero distintas, ¿no? Y, y Es, por, y por eso resulta tan absurdo decir, ay, pues es lógico, porque no es lógico. No, es el ejemplo claro de, por ejemplo, cuando vamos a jugar gotcha, ¿no? eh, Que, que empieza el juego y sales caminando y te dan el hit. Cuando lógicamente no debes de salir caminando. Es Porque correcto. si caminas como una tortuga, eres el blanco. Haz de cuenta que te estás poniendo un blanco, vato. Es como. Pero es muy cierto. Es muy cierto lo que dices. O sea, tu lógica puede salir caminando porque no sé en qué estabas pensando, no sé qué creías, pero pues Querías no, Call of Duty, güey, que no le atinaba el bot. Y que ándale. el bot no te atina, güey, a 5 metros de distancia, güey. O sea, entonces por eso mucha gente dice que la lógica no tiene lógica. O Pues sea, es como decías hace tiempo, hace unos momentos, cuando decías con la novia, de que yo te doy, seamos abiertos, puedes conocer a otra persona y le estás dando validez lógica a esto, que es una parte de la validez, es parte de la lógica, hasta donde estuvimos investigando esta semana, ¿no? O sea, claro, to- válgame. Le, totalmente de acuerdo. Sí, sí, haz sí. de cuenta que le estás diciendo, vete a conocer a alguien más mientras andamos, o sea, chale. Y luego te sale con el domingo 7 de otro y andas haciendo pedo, por favor. ¿Dónde está tu lógica, hermano? Y bueno, precisamente todos estos conceptos que nosotros tenemos y que crean esa, vamos a ponerlo entre comillas, esa lógica, pues se derivan de cuatro ramas que precisamente estudia o no estudia, sino más bien Se sustentan. complementa. Sí, Sí, eso. no, sustentan lo que es la lógica, lo que hoy en día se conoce como la lógica. Y perdón, no son cuatro ramas, son como cinco o seis ramas, no me acuerdo, déjame las voy nombrando. La primera es la inferencia, luego la La validez, validez, las falacias, falacias, paradojas, paradojas y verdad, hermano. ándale, y verdad, son cinco en total. Y eso es lo que va generando el uso de cada uno de estas herramientas, nos va haciendo a nosotros que generemos nuestra lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque como bien ya lo comentamos, si la lógica nos está creando o generando un constructo de lo que es nuestro día a día, para eso pues tenemos nosotros que tener cierto raciocinio. Por eso los griegos decían que la lógica era la razón, o era una cualidad de una persona razonable. Así es. Y pues tú sabes que la razón se genera de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, vamos a tocar cada uno de estos puntos y pues vamos a ir abordando qué es cada uno de ellos porque sí vale la pena distinguirlos. También yo creo que muchas personas, inclusive yo puedo decir que en mi momento no distinguía cuál era la diferencia hasta que poco a poco lo vas utilizando. Comenzamos con la inferencia, ¿no? Pues la inferencia como tal lo que nos hace es llegar a una conclusión, ¿no? O sea, tú infieres, tú llegas a una conclusión y para ello tienes o tomas ciertos pasos. Estos pasos pueden ser deductivos, pueden ser inductivos o pueden ser abductivos, el cual ya es un poquito más complejo, ¿no? Porque la deducción, a final de cuentas, es pues así, tal cual, Sherlock Holmes. Eso es la deducción, que paso a paso tú vas obteniendo pistas y tú vas obteniendo por ahí señales que te hacen llegar a esa verdad. Entonces tú lo infieres, que era de hecho lo que hablábamos de las mentiras, ¿no? ¿Cómo estaba eso de para descubrir al mentiroso? Tenías que ser un buen mentiroso. No, pero tú me decías, es que hay ciertas cosas que tienes que hacer.
Ah, sí. Puedes inclusive... Mira, para descubrir un mentiroso se aplica el refrán de por la boca muere el pez, güey. Yo aplicaría el hecho de hacerle una pregunta, no sé, estabas aquí si no sé, plantéame algo, viejo. Ando Ok, muy poco inspirado. va. Te voy a contar una historia que es mentira. Ya desde ahorita sabes que es mentira, pero supón que tú no sabes que es mentira. Tú crees que es mentira Saco. lo que te voy a decir. Ok. El día de ayer, como por ahí de las 5 de la tarde, pues me metí a internet. Ya sabes que con esto de la pandemia los vuelos están muy baratos. Pues Ey. me meto a internet, empiezo a buscar vuelos y me encontré un vuelo bastante barato a Las Vegas. Yo no conozco Las Vegas, la verdad es que me muero de ganas por ir a Las Vegas para conocer todos esos lugares tan maravillosos que dicen en la canción Girls, Girls, Girls de Motley Crue. Ok, ok. Y ver No un se show hable más. y ver un show de David Copperfield, ¿no? O el mago en turno, ¿no? Pues lo encontré bien barato y dije, pues vámonos. Entonces me fui, mi vuelo salió como por ahí de las 6 de la tarde. Llegué a Las Vegas, no manches, estuvo mamalón. Renté una limusina, me quedé en el mejor hotel porque había una promo, me salió bien barata. No estaba David Copperfield, estaba otro mago, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero era un mago que hasta levitaba, ¿no? Y luego cortaba a una muchacha a la mitad. Y el tipo desapareció un tanque, o sea, su show principal era desapareció un tanque, me tocó verlo. No manches, güey, neta te quedas cabras. Total, pues ya ves que en Las Vegas todo está abierto 24 horas. Pues de ahí le seguí a la fiesta, me tomé unos drinks, pero pues tuve que regresar porque tenía junta a las 3 de la tarde, entonces tomé un vuelo que me dejó aquí en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, el de aquí de Monterrey, bueno, que está en Apodaca. Y pues ya ahí en Uber llegué a la junta, a la oficina, ¿no? Ujú. Pero pues sí, la verdad es que recomiendo, quien no conozca Las Vegas, se la va a pasar muy bien, con una noche tienes. Bueno, ahí está la historia. Por ejemplo, acá ya te contaron la historia. Tú sabes que de Monterrey a Las Vegas no hay viaje. Ni En de primero, pedo. ajá, Ni sí, de sí, sí. pedo, güey. Tienes que pasar primero por el aeropuerto, creo que de Dallas. No, espérate, si hay viaje. Si hay Creo que, viaje a Las Vegas. sí, creo que Viva Aerobús. Creo que Viva Viva Aerobús, Aerobús te lleva a Las Vegas. creo que Viva Bueno. Aerobús te lleva a Las Vegas. Ok, Creo que sí. ok, ok. Bueno, digamos, de Monterrey aquí no hay viaje. Tienes que pasar primero a Las Vegas. Ok, entonces, ¿no pasaste por Dallas? O sea, tú sabes bien que si tú sabes, por ejemplo, el presidente está aquí, que tú sabes que no hay un vuelo directo de tu ciudad ahí, haces la pregunta básica ahí. Y luego brincas a... y luego ¿a qué fuiste a la junta? Ajá, Pues fui a la junta esta. ajá. Ah, ok. ¿Y el mago qué hizo, güey? Y de repente puedes sacar una pregunta con chascarrillo diciendo, oye, y el mago no fue a la junta. Y entre pregunta y pregunta, y quieras o no, algo pasa en el cerebro del mentiroso que se cuatrapea, carnal. Y créeme, pasa. O sea, simplemente es un poquito de práctica para poder sacarlo y entre pregunta y pregunta, yendo con la pregunta del principio a fin y de fin a principio, te encuentras con la mentira. Ellos solo es como digo, por la boca se muere el pez. Por la boca se va a morir el pez. Ok, bueno, para empezar, sí hay vuelos muy baratos a Las Vegas. Estoy viendo ahorita de Viva Aerobús Bueno, por... sí. Yo no Pero salgo de viaje tan lejos, carnal. Pero sí, tienes razón. Empiezas a hacer una serie de preguntas para tú ir deduciendo o llevar a la otra persona a que pues, es una mentira. A que se Entonces, contradiga. así es. Entonces, pues tú infieres o tú crees que es una mentira lo que te están diciendo. Y para eso tú empezaste a tomar pistas, como bien lo mencionas, que te van, que te muestran que claramente en este caso es una mentira, porque tú dices, a ver, salió ayer a la tarde a Las Vegas, dijo que quería ir a varios centros de entretenimiento nocturnos donde ayudan a muchachas pobrecitas que no tienen dinero para la escuela. Y luego Ándale. dijo que quería ver a un mago. Entonces, pues Las Vegas no es como que sea ir a Tampico, que llegas en una hora en avión, o a México, ¿no? Ajá.
Y si él compra su vuelo a las 5 y el avión sale a las 6, pues no, no se puede. ¿Por qué? Porque el aeropuerto te pide que mínimo estés 2 horas antes. O sea, lo más así 2 horas antes porque puedes perder tu vuelo. Hay gente que llega raspando, si pasa, pero no es su caso. ¿Por qué? Porque pues él vive hasta el otro extremo del aeropuerto, ¿no? O sea, él vive en Cumbres y el aeropuerto está en Escobedo. Las 6 de la tarde es hora pico. O sea, 5 de la tarde es hora pico. No llegas. Exacto, no llegas, ¿no? No, no, no llegas. Y luego, pues lo que tienes que, o sea, ponle tú que llegues al aeropuerto en media hora o en 45 minutos, pero aparte, córrele hasta la terminal C de Vivero Bus o de Aeroméxico, donde él haya comprado el boleto, ve si te dejan pasar, pasa por el filtro de los rayos X, la maleta, el cinto, todo eso. No, no aborda, no aborda. Y luego, a ver, llega a Las Vegas y se quedó pensando en el nombre del mago. Pues si eso fue ayer, ¿cómo no se acuerda cómo se llama el mago si él tenía ganas de ver al mago? Y cómo no me da más detalles de los lugares a los que fue si pues acaba de suceder. Y si tenía una junta de trabajo que estaba haciendo la noche anterior, toda la noche en una ciudad de perdición para llegar a las 3 de la tarde a su junta, si él hace home office. Y fácilmente Sí. pudo haberse conectado desde el hotel de Las Vegas. ¿Y cómo se va a quedar en el hotel más caro de Las Vegas si toma caguamas? Es lo que te digo, es como cuando tu jefa te sirve unos frijoles, güey, y te dice los frijoles están buenos y tienen 3 meses en el congelador, güey. O sea, no mames, güey. Ándale. Entonces tú ahí ya dedujiste por todo lo que viste que es una vil mentira de la otra persona, ¿no? Y eso es por lo que hablamos de las mentiras. Otra forma de inferir es a través de lo que vienen siendo las inducciones. ¿Qué son las inducciones? Bueno, la inducción más que nada, o el razonamiento inductivo, es cuando existen varias verdades o varias premisas que están apoyando la conclusión, pero no te la garantizan. En el ejemplo que pusimos ahorita, dedujimos por todo lo que iba diciendo que era una mentira, pero pudiera ser que la historia que cuenta no sabemos que es una mentira, sin embargo hay ciertas premisas que lo delatan. Entonces, tú empiezas a tomar ese tipo de premisas para tú llegar a tu conclusión de que es una mentira. O sea, desde que escuchas, me fui a Las Vegas ayer y regresé hoy, tú ya dices, es mentira. O sea, ahí ya es mentira, me perdiste, o sea, no, no puede ser. Pero, pues no sé, tal vez yo empiezo a convencerte que no, sí, y te empiezo a dar nombres de lugares, nombres de los shows, y es más, hasta te digo, no, hombre, sí, mira, métete aquí a internet, ahí está el show. Lo ves y dices, oye, sí, pero existen ciertas premisas que van a apoyar tu conclusión de que esto es una mentira, o al revés. Puede ser que se me haya ido a Las Vegas y mis premisas que te estoy dando van a apoyar esa idea, ¿no? Entonces, eso es la inducción. Y algunos ejemplos que utilizan mucho, tanto la filosofía como la psicología, para tratar estos temas de razonamiento inductivo o inclusive la matemática y las computadoras para generar, más bien para resolver problemas y generar algoritmos, es tomar ejemplos tan simples como decir, oye, pues todos los cuervos que yo he visto hasta el momento pues han sido negros. Por lo tanto, un cuervo es negro. Estás induciendo, o sea, los ejemplos o tu alrededor delatan que, que la conclusión o la hipótesis es correcta. Esa es la inducción. Y finalmente también tenemos lo que viene siendo la abducción dentro de la inferencia. La abducción es al revés y es un poquito más, no complicado, pero sí es un poquito más rebuscado, ¿no? Yo creo que la abducción se utiliza más cuando estás en el ámbito académico. No quiero decir que ese sea el único uso que tiene la inducción, pero lo utilizan más los académicos, porque te voy a dar un ejemplo. Cuando yo hice mi maestría, yo escribí una tesis que decía el impacto económico en México, o no, más bien,
¿Cómo impacta la corrupción en el crecimiento y desarrollo económico de México? Mi hipótesis era que la corrupción afectaba totalmente pues el crecimiento y el desarrollo de México, ¿no? Inclusive nuestro presidente nos lo recuerda cada mañana. Ah, Digo, huevo. los que se levanten temprano pueden ver ahí al viejito dándonos sus clases de patriotismo y habla del combate a la corrupción, que es el mayor mal a México. Entonces, pues como te lo han dicho tanto, tú ya te lo crees y tienes esa hipótesis. Pero necesitas comprobarla. Ese es el chiste de cualquier tesis, que tienes que comprobar que tu hipótesis es verdadera. Aquí es donde entra la abducción. ¿Por qué? Porque yo digo, oye, mi resultado es que la corrupción va a afectar de manera negativa el crecimiento y el desarrollo económico de México. Yo por lo menos ya sé o creo que es esto. Por lo tanto, quiere decir que cualquier acto de corrupción va a ser negativo para el país. Entonces comienzo a ver todos los casos de corrupción que hay y, y compruebo mi hipótesis, ¿no? En el caso de mi tesis, comprobé que sí afectaba al crecimiento y desarrollo, pero no toda la corrupción. Habían grados de corrupción o existen grados de corrupción. Andrés Manuel, si nos estás escuchando, no tomes este ejemplo, por favor. Habían grados de corrupción que al contrario, ayudaban hasta cierto punto y después eran nocivos, ¿no? Esa es la abducción. Para poder entender el fenómeno o para poder entender el resultado que sabemos que es verdad o que creemos que es verdad, comenzamos nosotros a armar un caso sobre eso. A diferencia de lo que viene siendo la deducción o lo que viene siendo la inducción, que el mismo entorno nos va empujando hacia la respuesta. Entonces, todo eso, estos son procesos de inferencia que utiliza la lógica para poder decir, es lógico. Por eso cuando estás, vamos a dar el ejemplo más simple de todos. Cuando tú estás de chiquito saltando en la cama o que sales descalzo a la calle y que tu mamá te dice, no, mijo, no hagas eso porque te vas a partir en toda tu madre y te partes en tu madre, pues es lógico. No, o sea, es lógico. Tu mamá ya Ujú. sabe, ya dedujo que si tú estás descalzo y sales al asfalto caliente, te vas a quemar. A Ya dedujo huevo. que si estás saltando en la cama, pues infiere ella que en algún momento vas a saltar mal y te vas a caer al piso, ¿no? Entonces, eso es el proceso de la inferencia en la lógica y por eso muchas veces es que escuchamos ese tan afamado, ay, pues era lógico que eso iba a pasar, A ¿no? huevo. A huevo. Sí. No de argumentos, sino de herramientas. Luego tenemos la validez, que es otro proceso lógico. Y más que proceso, la validez viene siendo una propiedad que tienen todos los argumentos, obviamente todos los argumentos dirigidos hacia una premisa, digo, perdón, hacia una conclusión. Y ciertamente, como su nombre lo dice, debe de enfocarse o esta propiedad debe de ser pues autoaprobatoria o deductivamente válida para poder nosotros llegar a esa conclusión como tanto de lo que es la propiedad de validez, ¿no? Es más o menos parecido a lo que es una inducción, pero no llega a ese grado, sino que es un poco más general. Es más general, es como cuando dices, oye, todos los políticos, bueno, no todos los políticos, dices, oye, ¿sabes qué? Eh, el PRI es malo, entonces X diputado del PRI también es malo. Por ende, todos los políticos o todas las personas del PRI son malas. Eso sería la validez. Realmente es aceptada como válida. Después tomas algún otro punto para sustentarla que también sea válida. Y finalmente vas a generalizar que todo lo que sea referente a ese tema es válido.
¿no? No sé si alguna vez tú la hayas utilizado o te haya tocado algo así. La validez, en mi experiencia personal, la validez es probar. O sea, ya sea, no sé, como ser digno, como con la película de Thor, con el mentado martillo. No sé. Ok, a ver. Si no puedes cargar el martillo, significa que no eres digno y significa que no tienes corazón limpio. La nube voladora de Dragon Ball, carnal, que también te dejaba caer de nalgas si eras una persona de corazón sucio, creo decir, ¿no? Es una No, forma. que no fuera de corazón puro, decía Dragon Ball. Es lo mismo, ¿no? Bueno, no Digo, el sé. Krillin se la pasaba viendo las revistas porno, güey, cuando intentó hacer eso. No, no, no era tan puro de mente y Digo, corazón. ¿qué tan puro puede ser un chamaco de 12 años leyendo revistas porno, güey? O sea, en la Nah. madre, piénsalo. Pero bueno, o sea, una validez. Pues digamos en el caso, ay, no tengo precedentes. Quería meter política, pero no es buena idea. Ah, Toda la, no, pues no pasa nada, digo. La verdad es que toda esto la es política se... totalmente científico. Científicamente, pues digamos cuando Hopkins dijo alguna vez que teníamos... Esto, bueno, esto todavía no está corroborado, pero Hopkins dijo alguna vez que la gente que busca otros planetas está cometiendo un error muy grande. Porque si una civilización ha avanzado a niveles más altos es porque es una civilización depredadora. Él decía que buscar contactar a otras civilizaciones era un error muy grande porque si una civilización avanza es porque es una civilización depredadora, tal y como lo somos nosotros. Él se basa en nuestra psicología y nuestra lógica. Pero es que eso ya es una inferencia, o sea, eso es una deducción. Sí, No, o sea, pero puede, basándose en nuestra historia es válido. Porque la verdad, cuando llegaron los españoles aquí, ajá, ¿qué fue lo que pasó con los aztecas? Se los llevó la tristeza, güey. Armas avanzadas, animales que no conocían y que temían, la viruela, las moscas, los la caballos. peste que traían los pinches, los españoles, porque hasta donde sé, creo que hasta donde he leído decían los españoles en sus testimonios que se sentían halagados porque quemaban incienso cuando pasaban ellos, pero yo creo que los aztecas era más porque los españoles no se bañaban, güey. Los aztecas sí se bañaban de perdido 3 veces, 4 veces por semana, güey. Un español se bañaba a lo mejor una vez cada 2 años. Piénsalo. Pues Digo, mira, te ya en cosas... felicito porque estás dando propiedades de validez en tus argumentos. Estás sustentando lo que dice Stephen Hawking con el decir, oye, mira, es que está mal porque es un predador, porque cuando los españoles buscaron otra civilización, hicieron eso, el depredar. Y pudiste haber ido también al caso de los ingleses, antes de las 13 colonias, cuando llegan a lo que es Norteamérica hoy en día, y que pues depredan todo a su alrededor, empiezan a matar a los búfalos, los cultivos, y mandan a los indígenas hacia el oeste. exacto, los empiezan a rezagar. Entonces, con base en estas premisas, tú le estás dando validez a tu A los... argumento, exacto, Ujú. o en este caso el argumento de Hawking. Pero hay que tener cuidado, porque muchas veces cuando estamos haciendo uso o queremos hacer uso de un argumento lógico, o que queremos que parezca lógico, o que sí, o que creemos, o sea, puede ser dos, creemos o intentamos que parezca lógico, creemos que es lógico o intentamos, podemos caer en lo que se conoce como las falacias. Las falacias son literalmente engaños. Entonces, tú pudieras tratar de dar un sentido de validez a tus argumentos con base en engaños que parecen ser válidos, pero no lo es. No, pudiéramos poner un ejemplo que ahorita está de moda, de vamos a rifar un Xbox, así tal cual, vamos a decir, oye, pues vamos a rifar un Xbox que no es Xbox porque te voy a dar el dinero entre todos los que compren los cachitos para la rifa del Xbox. Y además voy a vender el Xbox, pero adivina qué, ya no tengo un Xbox. O Eso es como, una falacia. Eso es una falacia.
O como la de cambiar, o como la de te cambio tu voto por tarjetas del súper, güey. Bueno, eso, eso ya es algo más. Sí, es una No, falacia, güey. pero no es falacia, porque les están dando una tarjeta del súper, Y luego ¿no? para acabar la de chingar vas al súper. Y, Pero te dieron no una tiene tarjeta del fondos la súper. tarjeta, güey. No, pero no es falacia. O sea, no es falacia, hay una tarjeta del súper. La falacia sería que yo te dijera, oye, ¿sabes qué? Vota por mí y te voy a dar una tarjeta con dinero. Te doy la tarjeta, vas al súper y, No oiga, tiene señor, dinero. quiero denunciar un fraude. Fue fraude. Vendí mi voto y me dieron una tarjeta sin dinero. Una tarjeta sin fondos. La tarjeta decía detrás sigue participando. Válido para la rifa de un Xbox. Que no tengo, güey. Ándale. Pero que voy a vender Pero que voy a vender. y que lo compré y que Y te estoy que, pagando el premio con el dinero que tú me y con, diste. y que con lo de la rifa estoy pagando los abonos porque todo lo debo, güey. Todavía se lo debo a Coppel. Pero bueno, güey. O sea, Ahí ya son falacias, ¿no? Entonces, son argumentos que parecen ser válidos, pero no lo son. Eh, Como te decía, pueden ser intencionales o pueden ser para, tal vez para manipular a la gente o para tratar de persuadirlos, como la típica de, te juro que eres el único. ay, chingado. Sí, 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 o Sí, sea, si tuviera $1 por cada vez que me han dicho eso. y es una falacia que se utiliza, o sea, tú eres el único, ah, caray. O sea, parece válido que te digan que tú eres el único. Pero pues la verdad es que tú no eres el único. Digo, pudo haber más en su vida o puede haber más en su vida pues bueno, si fuiste el único en reprobar un examen y la maestra te lo dijo, ya no es, ya no es falacia. Lamento De decírtelo. hecho. Sí, sí. Entiendo. Pero, bueno, yo lo vi por otro punto, hermano, pero prosigamos. Hay muchos puntos donde se pueden tocar, esto es lo bonito, no de los puntos que se pueden tocar, sino de cómo se puede utilizar o dónde podemos encontrar falacias. Y todos estos ejemplos que hemos dado de falacias o intentos de ejemplo, pues los encontramos en lo más común, en el día a día, ¿no? Los encontramos en la política, los encontramos en la retórica, los abogados abusan de las falacias, la religión abusa de las falacias, el Permíteme, hermano. Los Ajá. abogados no abusan de las falacias. Los políticos abusan de las falacias, hermano. Ay, disculpa por la polémica y un saludo a todos los políticos que nos estén escuchando. Mira, yo no diría que usan de las No es nada falacias. personal. Yo digo que los políticos viven de las falacias, no es que, no es que abusen de Sí, ellas. de hecho, sí. Voy a tapar los baches y mira cómo está Diego Díaz de Berlanga, güey. De repente, después de una lluvia, güey, te estás matando. Parece jipeando por México, güey. Te digo, o sea, viven de las falacias. El periodismo, ¿no? Como esa vez que Carlos Loret de Mola sacó, o sea, por apresurado y por decir que él era el mejor periodista, sacó un video que no era cierto de Florence Cassés y luego tuvo que disculparse porque era mentira. Y él lo hizo pasar como válido. Esa fue una falacia, ¿no? Eh, O la de mercado, o la mercadotecnia engañosa. En fin, estamos rodeados de falacias, tú lo dijiste, abusan de ellas. eh, los políticos, dime qué político no utiliza las falacias para valerse de sus seguidores. Uy. A ver, espérame, déjame buscar un ejemplo. No, tampoco. No, tampoco, güey. Menos. No, güey, ni idea. Pues tenemos muchos ejemplos, tenemos muchos casos, y es triste, porque la intención o el propósito de la falacia es engañar a las personas. Y como puede ser una falacia intencionada, como la de los políticos o como algunos religiosos o algunos abogados,
o algunos pseudocientíficos, pues puede ser no intencionada también. Y estas, no quiero decir que sean mejores o peores, porque son graves. Una falacia no intencionada la cometen comúnmente las personas que creen saber de todo, sin investigar. Una cosa, digo, hay que dejar en claro, una cosa es que yo sea una persona que le guste leer y que sepa poquito de esto, poquito de lo otro, poquito aquí, poquito allá, y haga preguntas válidas porque no sé, o yo diga, ah, sí, es que, por ejemplo, algo que me sucedió hace poco, yo le decía a un amigo que es ingeniero y que tiene su propia empresa donde hacen piezas ellos para máquinas o moldes. Estábamos hablando de la energía. Entonces yo le decía, oye, pero ¿cómo? Porque él hablaba de que al enfriarse, a través de un proceso de enfriamiento, él generaba energía. Eso decía. Yo la verdad, ahí tuve que confesarme, pues, un total ignorante, porque yo no sabía eso. Y yo le dije, pues yo tengo entendido que a través del calor se genera energía. Y él me dice, sí, claro, el frío es calor. Eso para mí se me hizo totalmente inválido porque yo siempre tuve la concepción que el calor era eso, calor, o sea, tal Ujú. cual calor. Y para mí el frío era una concepción de ausencia de calor. Sin embargo, él me explica que no, que el frío para razón de generar energía se puede considerar o contemplar como calor. No me lo supo explicar bien, digo, la verdad es que... Bueno, Ajá, creo que eso te lo puedo explicar, güey. Imagina que colocas una rueda de bicicleta, güey, ajá, atada a un motor con mucha potencia, güey. Marcas la línea, güey. Marcas una línea, güey, gruesa, güey, y colocas un estroboscopio. ok, El estroboscopio es una pistola que se usa en la mecánica, güey, para revisar el tiempo en los carros. Entonces, es conforme va el motor, el tiempo del motor avienta el flachazo según la bujía, güey. Se usa en una bujía en específico para revisar una polea. Entonces, mientras más aceleres, güey, el estrobo empieza a brillar, empieza a lanzar el flash, güey, más rápido, pero a ti te da el efecto visual de que la polea está parada, güey, en ese momento. ujú, Los átomos de calor, cuando empiezan a calentarse, empiezan a girar, a girar, a girar, a girar, a girar, a girar, a girar cada vez más rápido, güey. Pero los átomos en frío se empiezan a detener, a detener, a detener. Por ejemplo, si colocáramos los átomos en las manecillas del reloj, güey, y tú colocaras un átomo de hidrógeno, güey, marcando el punto a las 12, güey, lo calentaras tan rápido para que solamente vieras el átomo en el punto inicial, que es a las 12, güey, y el frío, güey, lo pones, y en el frío, güey, lograras parar el átomo en el punto a las 12, güey, sería el mismo efecto, güey. ¿Me ok. entiendes? No, la verdad no lo entiendo, se me hace complejo. La Yo, revolución, de tanto revolucionar, llega a parecer que las partículas subatómicas, güey, están inmóviles, güey. ok, bueno, ese concepto sí lo entiendo. Ok. Y en el frío prácticamente puede ser lo mismo, güey. Entonces, cuando tocas algo demasiado congelado, güey, te da el toque de que te quema. Si estoy mal, corríjanme, güey. Con tanto frío, te puedes quemar el dedo, te puedes quemar Sí, las yemas de los dedos al tocar, como si tocaras algo muy, muy caliente. sí, como los esquimales que generalmente la piel expuesta la tienen quemada, como si se hubieran quemado con el sol. Y eso confunde tu sentido del tacto, güey, porque tu sentido del tacto es demasiado calor que lo sientes frío y el frío es demasiado frío que sientes que te quema, güey. Está extraño, güey. Es algo demasiado... Demasiado complejo.
Es complejo, güey. Pero sí, más o menos te doy una entrada a lo que yo entiendo, güey. Hacia como lo veo y lo entiendo. O sea, para mí o sea, todo tiene. Ay, válgame, güey. Es un principio que ya sale de la ciencia, güey. Como es arriba es abajo, güey. Sí, 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 el principio de equivalencia. Ajá. Eh, y bueno, sí, tiene su explicación científica y obviamente quien lo conoce o quien conoce un poco el tema, pues da la razón a ese argumento. Sin embargo, para mí, eso era una falacia. No lo era, no es una falacia. O sea, hay una explicación científica de por qué el frío genera energía y el frío se considera calor. Pero para mí eso es una falacia. ¿Por qué? Porque yo no conocía eso. Yo no lo sabía, yo no lo asimilaba, me cuesta asimilarlo por mis preceptos y por mi educación que he tenido, pero al final del día no es una falacia. Entonces, para mí, el pensar que eso era mentira, el decir esto es mentira, eso ya es una falacia, que no fue Va. intencionada. No fue intencionada, o sea, fue simplemente por ignorancia el decir que eso era una falacia o pensar que era una falacia. Y eso es igual de malo o tal vez peor que el hacerlo intencionalmente. ¿Por qué? Yo pienso esto, digo, ahí sí, si tú piensas algo diferente, pues estaría bueno que compartieras esa idea. Yo pienso que es peor el, el ser ignorante y que te demuestren que eres ignorante y que tú quieras seguir en esa falacia o seguir creyendo en esas falacias, a que lo hagas premeditadamente. ¿Por qué? Porque si tú te expones o tú das pie o tú generas una falacia inconscientemente y alguien te demuestra que es una falacia, entonces tú ya no tienes ganas de salir de esa falacia, tú ya no tienes ganas de salir de esa mentira y quieres vivir en ese mundo de mentiras. Yo lo veo de esa manera. Bueno, para mí, concuerdo contigo. Si no quieres salir de esa falacia, para mí eres un ignorante. Es lo que pasa con la gente que todavía cree que Tlaloc les va a caer, les va a llevar la lluvia, güey. O sea, si mi forma de ver la vida ha sido aprender referente a la experiencia. Y para mí la lógica se forma con la experiencia. ¿Por qué me quemé los dedos? Porque está caliente. ¿Por qué se me enfrían los pies ¿Por qué se me enfrían los pies en invierno? Porque está frío, güey. O sea, es simple. Es simple. A veces apegarse a lo más simple te hace más conocedor. Dígame, válgame. Pero bueno, Es, es por eso mismo que ya hemos comentado, porque tú ya estás pasando por procesos que inconscientemente tú los traduces como propiedades de validez o como un proceso interno de deducción, de inducción o inclusive una abducción que pudieras estar haciendo en el momento, ¿no? Y bueno, todo esto, inclusive las falacias, pues aunque se utilicen para un propósito equívoco, muchas veces el resultado puede ser el correcto, ¿no? así es. Y te voy a dar un ejemplo de en qué momento se utilizan falacias para llegar a un fin adecuado o tener un final feliz, ¿no? Aquí yo te hacía mención que tanto, no, voy a quitar todo lo que tenga que ver con dinero, porque si no se perdería esa buena intención. Vamos a dejarlo en algo bueno, la religión. No voy a decir religiones porque yo creo que ya estaríamos metiéndonos en un terreno bastante escabroso, pero si por algo se han conocido las religiones en general, es porque utilizan ese tipo de argumentos que son falsos para, pues, para llegar a un buen fin. Por ejemplo, si tú te portas mal,
te vas a ir al infierno y vas a vivir una vida muy, muy fea después de que mueras. No Ah, sabemos, no sabemos si a ciencia cierta, bueno, puede ser el infierno, puede ser tal vez un lugar de tormento, como lo pintan en otras religiones, puede ser reencarnar en un animal bastante feo, ¿no? Sí, 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 o sea, todas las religiones tienen su sistema de castigos, sí. que no está comprobado que sea verdad, es un salto de fe. Tu fe te va a dictar si es correcto o no es correcto este argumento que utilizan, pero como no se ha validado, no podemos decir que tenga una propiedad de validez. Por lo tanto, es una falacia, tal cual. Y el resultado de generar este tipo de falacias no es para que tú seas una peor persona, sino al contrario, es para que tú seas una mejor persona, ¿no? Todas las religiones hablan de amor, todas las religiones hablan de respeto, todas las religiones hablan de, de hacer un mundo mejor y de ayudar al prójimo. Entonces, si te dicen que portarte mal, que estarle ahí picando la cresta al otro, va a hacer que te vayas al infierno o te vayas al purgatorio o reencarnes en una mosca para que al final del día tú no seas así y a través de un acto de fe tú creas en eso y tu lógica te diga que eso es real, la falacia no se está utilizando para un mal propósito, se está utilizando para un buen propósito. Se hace tal vez de manera intencional, pero al final de cuentas te está buscando persuadir para que tú seas una mejor persona. Ya dependerá de tu grado de fe, en este ejemplo en específico, ya dependerá de tu grado de fe. Si tú crees en ese argumento, lo tomas como cierto, o si tú dices, ¿sabes qué? Este argumento es falso, yo no lo voy a seguir. Y por eso te digo, o sea, la falacia no es mala, no hay que verla como mala, porque ahora sí que la maldad, pues, es subjetiva y también puede ser objetiva, dependiendo cómo se le esté midiendo y cómo se le esté juzgando. Pero, pues, este es un ejemplo de cómo podemos utilizar falacias para algo bueno, aunque generalmente se utilicen para algo malo. No, como cuando le dices a un niño, oye, si te portas bien, te voy a regalar un juguete y nunca le regalas nada. Bueno, eso es una falacia y lo hiciste con intención de persuadir al niño para que se porte bien. Sí, de hecho. Es una mentirilla piadosa, como decimos en Exacto, algunos lugares. ándale. Mejor ejemplo no pudo haber existido. Es una mentira piadosa. Vamos a dejarlo así para ya no meter más polémica. Y al final del día, pues este tipo de situaciones, o comúnmente se conocen como argumentos tipo ad logicam o un argumento que va desde lo falso y se construyen a través, digo, hay muchísimas más falacias, si les interesa investiguenla, Aristóteles dijo que eran originalmente 13, pero a lo largo de los años han habido más, desconozco cuál es el número, pero pues a final de cuentas es afirmar algo que es falso con tal de generar o a través de un razonamiento que parece lógico o que creemos que sea lógico, ¿no? Ese es el Así es. argumento ad logicam y es la falacia o el tipo de falacias más comunes que existen. Ya hay más complejas que, bueno, pues no nos vamos a meter a ellos, ¿no? Y luego también teníamos lo que viene siendo la paradoja. Uy, viene lo bueno. Y la paradoja precisamente se utiliza mucho en la ciencia para poder explicar fenómenos que pueden o no pueden ser, o bien lo utilizamos para expresar ideas opuestas a lo que consideramos como verdaderos a la opinión general, y viene de la palabra latina paradoxa, que significa lo contrario a la opinión común. O en cristiano,
como puede ser en la película de los Avengers, cuando le dicen al Capitán América que no alteren demasiado el universo, o si no, se lo lleva pifas. Sí, y yo creo que que las paradojas, no nada más en el mundo de los Avengers, ¿no? Las vemos día a día y, y a veces la gente batalla para comprender lo que es una paradoja. Yo confieso que en su momento yo no entendía lo que era una paradoja. Y con esto que tú dices del Capitán de América, te puedo asegurar que mucha gente no entiende por qué se lo lleva a pifas. Y de ahí, de ese mismo ejemplo que tú pones, hay una paradoja que es todavía más conocida y que lo explico un poco mejor, que era la paradoja de Martin McFly. ¿Conoces Cierto. bueno, ¿Volver al futuro? de ahí nace la paradoja de Martin McFly. La paradoja de Martin McFly básicamente lo que nos dice es que si tú pudieras viajar en el tiempo y te encontraras contigo mismo, corres la certeza de destruirte y a tu paso destruir todo el universo y la realidad que se conoce, o simplemente asustarte. Pero científicamente nadie ha podido comprobar que haya viajado en el tiempo, por lo tanto se queda en una teoría o una hipótesis. Si yo viajo en el tiempo, puedo interactuar conmigo mismo, o si yo viajo en el tiempo, voy a explotar y voy a destruir el universo, porque las leyes de la física me dicen que dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Entonces, tú al viajar al pasado o al futuro, no puedes estar donde tú ya estás, por lo tanto se destruye todo. Esa es la paradoja de Marty McFly. Y bueno, también la más conocida, que es la paradoja del gato de Schrödinger. Uf, así es. El gato dentro de la caja donde metes veneno y hay un 50 y 50 de probabilidades de que el gato muera o el gato siga vivo al momento de abrir la caja. Un principio muy interesante de la computación cuántica, güey. Ok, si quieres explicarlo, por favor, para los que no conozcan en qué consiste esta paradoja. Supuestamente la paradoja te explica que todo lo que tú haces tiene un 50% de probabilidades de que funcione o no funcione. No hay 75, no hay 25, 50-50. Desde que te levantas en la cama y pisas y pones el primer pie en el suelo, hay un 50% de probabilidades de que te lesiones, que da una línea temporal, o de que no te lesiones, que da otra línea temporal. En un atentado terrorista, de que el atentado salga exitoso, hay un 50 y un 50, y eso cambia una línea temporal y otra línea temporal. No tiene mucho chiste. Es algo complicado, demasiado complicado de explicarse. Porque precisamente en eso consta una paradoja, porque una paradoja, a final de cuentas, es una proposición que nosotros damos que puede ser falsa o pudiera ser verdadera al mismo tiempo. Entonces se convierte en una contraposición. La simple idea o el simple hecho de lo que estamos buscando viene siendo una contraposición a un sofisma que aparenta ser un razonamiento válido, ¿no? Y por eso es lo que dices del 50-50. Y más que nada esto lo utilizamos por su complejidad para poder demostrar limitaciones en la comprensión que tenemos nosotros los humanos para entender ciertos conceptos que pudieran parecer sencillos, pero que al momento de estarlos razonando y estarles buscando un significado científico o estarles buscando el porqué de las cosas, pues nos damos cuenta que pudiera ser falso lo que creíamos, ¿no? De ahí parten las paradojas, que no conocemos qué es lo que pueda pasar, pero inferimos que puede haber algo que es verdad o que puede ser mentira. Y como lo mencionaba o como te lo comentaba hace un rato, pues la paradoja básicamente la utilizan para la filosofía, para las ciencias, para las matemáticas. Así es. La lógica tanto existe como en el universo, tanto existe en el universo como en la experiencia humana, a grandes rasgos. Y lo otro que vamos a ver viene siendo la verdad. Rama, si así lo queremos llamar, o la última herramienta de la lógica, de la que se va la lógica, y creo que vas a concordar conmigo cuando digo que la verdad
es más compleja todavía que la paradoja, la falacia, la validez o la inferencia. ¿Por qué? Porque la verdad, muchos dicen que es subjetiva, mientras que muchas otras personas afirman que la verdad es universal, ¿no? Entonces, para fines prácticos del conocimiento de la lógica, pues la verdad termina siendo una coincidencia entre una afirmación y los hechos, o bien el sentido técnico que, que se tiene tanto en la ciencia como en las matemáticas o la filosofía sobre la percepción que se tienen las cosas, ¿no? Ya no nos vamos a meter aquí en actos como honestidad, buena fe o sinceridad para referirnos a la verdad, aunque son preceptos de la misma, sino más bien a los conocimientos, sucesos o evidencia que van a afirmar que una cosa sea real. Pueden ser estos hechos que han pasado, puede ser también algún tipo de situaciones y puede ser conceptos que se consideran como verdad, ¿no? Y te digo esto de que ya se vuelve un poquito más abstracto y más complicado, porque nos vamos a meter en preguntas meramente filosóficas, como qué constituye a la verdad, o cómo podemos definir algo como verdad, o cómo se puede identificar, ¿no? Entonces, si nosotros, y creo que alguna vez hablamos sobre la genética, o sea, si nosotros por el momento tenemos conocimientos y aprendemos cosas, o sea, ¿cómo sabemos que es algo que realmente estamos aprendiendo o que ya sabíamos, ¿no? Y yo creo que este tema lo abordó muy bien la película Matrix. No sé Brutal. si recuerdo todo esto. Y eso hace complejo el concepto de la verdad. Entonces, para muchas personas, iba a decir muchas gentes, ¿verdad? O sea, para muchas personas, esto es subjetivo porque ya va a depender de las experiencias y vivencias de una persona o de un grupo de personas, o bien es objetivo como en el caso de las matemáticas, donde sabemos que uno más uno te va a dar dos. Y de ahí ya parten conceptos un poquito más abstractos como la relatividad o el ser absoluto, y pudiéramos ahora sí que entrar en el tema del gato de Schrödinger. ¿Cuál es la verdad? ¿Es esta relativa? ¿Es subjetiva? ¿Es objetiva o es absoluta? ¿No? ¿Y cómo tú puedes identificar las propiedades para que sea considerado como una verdad? Hijo, eso está complicado. De hecho, es como decir en la verdad de las religiones abrahámicas que creen que su verdad es absoluta. Pero, ¿Cómo puedes, ajá, cómo lo defines que es absoluto si tú no has visto nada, no has, sin agraviar, bueno, a la gente que cree en las religiones abrahámicas? No voy a entrar en religión, en nombres específicos. Si tú eres de una religión abrámica, ya sabes de qué hablo. Pero, ¿cómo sabes que es objetiva y absoluta? Si yo creo, si tú crees, por ejemplo, en cierta religión abrámica de un carpintero que bajó del cielo, renacido, en acabar el mal, y yo creo en un hombre tuerto que viene en un caballo de 8 patas, acabando con gigantes de hielo, y al momento de esto yo te pregunto, ¿has visto gente mala en el mundo? ¿has visto gigantes de hielo en el mundo? ¿Has visto gigantes de hielo en el mundo? ¿Quién cumplió su función? O Digo, sea, Es lo exacto. que... tú lo has dicho, hermano. Tú lo has dicho, o sea. Realidad objetiva y subjetiva. Y volvemos a Battlestar Galactica, que lo tocábamos el punto del podcast pasado, De hecho. donde los Cylons pues tenían su verdad de las cosas.
Y los humanos tenían sus creencias y ambos consideraban que eso era la verdad. La ¿No? verdad absoluta. Exacto, y hasta que no se probaron ciertas cosas, fue que se demostró que era una verdad, ¿no? Una de las creencias que tenían, que juraban que era verdad, es que existía el planeta Tierra y ahí podían vivir. Ujú. E Sí. inclusive llegaron a la Tierra, pero llegaron a un lugar desolado de la Tierra, un lugar que eran ruinas, y creyeron entonces que la Tierra en verdad era un planeta inhóspito. ¿Qué Ujú. pasa más adelante? Alguien que creía que la Tierra era un lugar habitable les dice, oye, pues vamos a hacer otra prueba, en este caso vamos a viajar a tales coordenadas de la Tierra y vamos a demostrar que pues en la Tierra sí se puede vivir. Pero volvemos a que en ambos casos se veían verdades. El primer punto de la Tierra era verdad, no se podía vivir ahí. El segundo punto era verdad, se podía vivir ahí. Entonces la Tierra, pues, ¿qué era? Era un lugar donde se podía habitar o no se podía habitar, ¿no? Y me recuerda mucho a un tema muy controversial que está hoy bastante de moda, que trata sobre privilegios de ciertas personas, donde dicen que esas personas son privilegiadas y que esas personas tienen poder y que se están empoderados a través de una figura autoritaria que lo definen como un ideal. Entonces, para esas personas que están en esta corriente, esa es una realidad. Pero esta verdad es una falacia. ¿Por qué? Porque cuando tú te metes a los estudios, ahora sí que estadísticos, cuando tú te metes a la estadística, empiezas a darte cuenta que todas esas verdades subjetivas, pues son falacias. Pero para esas personas, ese grupo que defiende ese movimiento, es una verdad absoluta. Entonces, aquí es donde se vuelve delicado el tema, porque también podemos hablar digo, para que no crean que la balanza esté inclinada hacia un lado o hacia el otro, podemos hablar del caso de los ateos. Digo, ya creo que ya le echamos tantito a a la religión, que obviamente no lo hacemos por demeritarla, son ejemplos que tomamos. Y bueno, ahora vamos a hablar de los ateos, que para ellos su verdad es que no existe un Dios. Para ellos es su verdad, cuando hay hechos que apuntan hacia lo contrario, a que sí existe un Dios y que inclusive científicamente se puede comprobar que existe un Dios. Pero para ellos la verdad es que no existe. Entonces, aquí es donde se vuelve un tantito complicado o un mucho polémico el tema de qué es la verdad. Y entramos a interpretaciones, a perspectivas, al análisis histórico, y parte de la construcción de lo que es la verdad viene de las inferencias, de las pruebas de validez, del saber distinguir una falacia o bien creer una falacia como algo verdadero y al mismo tiempo de todo eso agruparlo dentro de ideas complejas o paradojas, ¿no? Entonces, cuando un ateo dice yo no creo en Dios, dice yo creo en la ciencia, yo creo en el Big Bang. Para mí está ahí el Big Bang y con eso se crea el universo. Pero entonces está la paradoja de qué hubo antes del Big Bang, ¿no? Y Así es. para la ciencia, pues no lo explican, ese fue el comienzo. Pero ya es una paradoja, o sea, ¿quién creó el Big Bang? ¿Quién lo generó? ¿Quién hizo que ese estallido ocurriera? ¿Y quién dio toda esa información o toda esa materia para que pudiera expandirse? Y aquí es donde el ateo dice, es que no, antes del Big Bang no había nada, por lo tanto el Big Bang se autogeneró. Pero no puede ser así, ¿no? Y así es como se va construyendo ciertas verdades, o los terraplanistas que aseguran que la Tierra es plana porque nunca han visto una curva en el horizonte. Y se vuelve muy delicado este tema. Hay conceptos que nosotros tomamos como verdad porque hemos experimentado con ellos, porque tal vez hemos pasado por pruebas científicas. O sea, si yo te digo, si es verdad que si tú te tiras de un edificio de 10 pisos te vas a morir,
Tú vas a decir, pues claro, es verdad. ¿Por qué? Porque tú ya has visto noticias en todos lados donde dicen se tiró de 10 pisos y se murió. Tal vez a ti te tocó ver a que alguien se cayera de 10 pisos y se muere. Pudiera ser. Entonces para ti, pues ya es una verdad, porque ya está probado. Pero ¿qué pasaría si un día alguien se tira de 10 pisos y no se muere? Entonces, ¿sería verdad que tirarte de 10 pisos te mata o no? Sí, de hecho, hay una teoría que dice que los recién nacidos pueden aguantar caídas de ciertas alturas, güey. A ciertas alturas. Exactamente no sé la teoría ni a qué altura, pero se dice que pueden soportar porque ellos no se tensan al momento de caer, que es un principio también de las artes marciales, el dejar de, el acabar con tu instinto de que viene el golpe y te pones duro y dejar que fluya todo. A la hora de recibir un impacto, si tú te tensas si tú te tensas recibes el impacto de lleno, pero si aflojas y dejas fluir el golpe, dejas que te golpeen, pero en lugar de quedarte fijo y macizo, como los peleadores de MMA, te dejas llevar por el impulso, el daño se minimiza bastante. Y eso sí es cierto. Sí, es correcto, está totalmente comprobado porque ya no estás queriendo amortiguar el golpe con un músculo o con un hueso, sino que ya estás sí, disparciendo el impacto, pues, dispersando el impacto a través de todo tu cuerpo, ¿no? Entonces, claro que va a amortiguar el golpe y claro que lo va a hacer más débil. Pero esta verdad existe porque ya se probó. Hubo ciencia detrás de esto y te dicen, esto es verdad, se prueba y existen las pruebas y existen los papers médicos que hablan de eso, ¿no? Entonces ahí es cuando ya podemos decir que algo es verdad. Ahí ya lo podemos, ahí ya lo podemos reconocer y, y entonces es cuando nosotros podemos comenzar a tener un poquito más de noción de lo que es y no es verdad. Pero mientras tanto, mientras no podamos comprobarlo, pues entonces la verdad queda dentro de un endeble panorama entre lo objetivo, lo subjetivo, relativo o absoluto, ¿no? Entonces, Sí. para poder decir que una verdad es absoluta, tiene que ser probada. Y lamentablemente hay muchas falacias que pasan a ser verdades absolutas, Sí, de ¿no? hecho. Por ejemplo, el decir que Frida Kahlo fue una excelente pintora y que digan que eso es verdad. Bueno, para empezar, eso es bastante subjetivo, ¿no? Salvo que tú seas o sea, un maestro en arte, que tú hayas estudiado una carrera en historia del arte, que tú tengas conocimiento sobre técnicas de pintura, diferentes técnicas de dibujo, y que seas completamente objetivo con la técnica que usaba Frida Kahlo. Puedes decirlo, pero estás ya utilizando un conocimiento científico para clasificar las obras de Frida Kahlo como una excelente obra de arte y una excelente artista que sabía lo que estaba haciendo. Pero tal vez para mí no lo es. Entonces ya entramos en el campo de la subjetividad, ¿no? Y quizá porque una persona o dos personas digan que es así, pues no, tendría que haber para mí, desde mi punto de vista, estamos hablando de verdades, entonces desde mi punto de vista, para mí la verdad es que mientras no haya las pruebas científicas suficientes que lo demuestren, o mientras no haya hechos que nos hagan inferir o deducir que algo es posible, pues no puede ser verdad. Y pues a final de cuentas, esto viene siendo la lógica, es parte de la lógica. Y yo creo, aquí Iván, que contestando las preguntas del inicio, ¿qué es la lógica o qué es eso a lo que la gente dice es lógico? Pues con todo esto que hemos estado viendo el día de hoy, con todo lo que has leído, pues sí me gustaría que tú expongas lo que para ti es la lógica. A grandes rasgos, creo que ya lo he dicho antes y creo que la lógica es algo, es una ley. Para mí es una ley fija en el universo que te muestra las cosas
por un lado, y por otro lado, la vas construyendo con tu experiencia. Tan simple como que el agua te moja, el fuego te quema, y la lógica de la vida, ¿cuál es? A la que todos, ya sea viven o crecen, naces, creces, te reproduces y mueres. En el 95%, me atrevo a decirlo, de los, ¿cómo se llama? De los seres humanos que existen en el planeta, porque hay quien de plano no toma en cuenta el nacer, crecer y reproducirse, solamente nacer, crecer y morir, por no decir otras cosas. Es correcto. A quien le caiga la piedra, me dice. A quien le quede el saco, que se lo ponga, sin miedo, se los prestamos. Por aquí tengo varios yo, no se preocupe. La talla que quieras, cabrón. Tenemos, por nuestras complexiones, tenemos sacos que van del muy, muy grande hasta el muy, muy, muy grande. Entonces si son talla chica o mediana. Ya se amolaron, sí. Les va a quedar de gabardina. Les va a quedar como colche de Vianegui. Pero sí, o sea, la lógica la obtienes mucho de la lógica del universo la obtienes de la experiencia. La obtienes de la experiencia. Así es, totalmente de acuerdo. Y pues bueno, con esto yo creo que concluimos el podcast de esta semana. A diferencia del anterior, que fue un poquito más dinámico, desde un momento lo dijimos, se presta mucho para debate. Por lo tanto, realmente, pues lo estuvimos platicando antes de grabarlo, oye, esto está un poquito pesado y qué tan profundo nos íbamos a ir. A final de cuentas, la finalidad de este podcast es tratarlo de manera coloquial, es hablar un poco de temas científicos, pero que no entrar tan profundo y no entrar a modo de polémica, ¿no? Esa no es la idea. Digo, está padre si se arma un poquito de polémica con esto, pero sí, este podcast fue un poco más serio que el anterior, un poquito más informativo. Lo que buscamos con esto es que se lo lleven a reflexionar, y como siempre, pues dejen sus comentarios. Ya aquí Iván está echándose un pericazo, ahí lo pueden escuchar. ¡Ey! No me delates, por favor. No usen drogas, muchachos y muchachas. Las drogas unen y confunden. Luego empiezas a hablar con alguien a tu lado derecho y ¿para qué quieres? No usen drogas, regálennoslas mejor. Por favor. O véndanlas, llévanse ricos, no sé. No las usen, no las vendan, no las compren, son malas. Pero ya hablando en serio, este fue un poquito más de reflexión, este fue un poquito más profundo. Y pues bueno, cualquier comentario, por favor, háganoslo llegar. El siguiente tema que traemos preparado va a ser un poquito más polémico y va a ser un poquito más movido que este. Ahora sí, de entre la misma polémica va a ser un poquito más entretenido. Y cualquier tema que les gustaría ver, con mucho gusto lo pueden dejar en las sugerencias, nos pueden contactar. Pueden encontrarnos en Spotify como Ciencia Urbana. Buenas noticias, nada más hay otro Ciencia Urbana que es un grupo de música, entonces va a estar fácil. Pueden encontrarnos también en YouTube. Por el momento no estamos poniendo videos, hemos estado teniendo problemas con la cámara. El podcast pasado era la intención, pero hubo problemas con la imagen. Entonces, en lo que nos hacemos de unas cámaras que no sean las GoPros, pues estaremos poniendo por ahí tal vez alguna imagen o unos videos del Pato Donald, no sé, para que sea entretenido. Y pues como siempre, agradeciéndoles por todo, Iván. Muchas gracias por todo. Disculpen, me agarraron al darle el buen trago a la caguama. Y estamos aquí para servirles. Y nos vemos la próxima semana. Y usen su lógica con las herramientas que vimos el día de hoy. Hasta luego. Bye. If the pot is black and the kettle black too, does that make what the pot tell the kettle untrue? If it does, then I guess that I'm lying to you. But I am what I am and I do what I do.